Mi nombre es María Teresa Ramírez López, tengo 74 años y vivo en Guadalajara, México. Fui pastora fiel en esta iglesia durante más de 25 años, respetada por la congregación, dedicada al altar y comprometida con cada familia que llegaba buscando consuelo. Durante décadas defendí esta obra con todo mi corazón, creyendo que nada podía sacudir lo que consideraba sagrado, pero jamás imaginé que lo que descubriría bajo el altar cambiaría todo. Serví con lealtad, hasta el día que encontré lo que nadie debía ver. Hoy decido hablar, no por escándalo, sino por conciencia. Escribe tu ciudad y país para saber hasta dónde está llegando mi voz y poder mandarte un abrazo. Deja tu like y suscríbete al canal. Antes de continuar con lo que ocurrió, necesito que entiendas algo muy importante sobre mí. No fui una mujer rebelde, ni inconforme crónica, ni alguien que buscara protagonismo. Durante más de 25 años serví en esa iglesia con una convicción profunda y sincera. No entré al ministerio por ambición ni por deseo de reconocimiento. Entré porque creía, porque sentía un llamado genuino, porque amaba la obra con todo mi corazón. Mi fe nunca estuvo en duda, mi lealtad tampoco. Desde joven aprendí que servir era un privilegio. Me formé bíblicamente, estudié, oré, ayuné y acepté responsabilidades con temor y respeto. Cuando fui nombrada pastora, no lo vi como un ascenso, sino como una carga sagrada. Sabía que cada palabra que saliera de mi boca desde el púlpito tendría peso en la vida de las personas, y jamás tomé eso a la ligera. Defendí la iglesia incluso en momentos difíciles. Cuando surgían críticas externas, yo era de las primeras en levantar la voz para proteger la reputación de la congregación. Cuando alguien cuestionaba decisiones internas, yo buscaba explicar, justificar, suavizar. Siempre asumí que si algo no entendía completamente, debía confiar en que los líderes sabían más que yo. Esa fue mi postura durante años. Nunca fui conflictiva, nunca organicé grupos paralelos, nunca sembré sospechas. Al contrario, promovía unidad, enseñaba obediencia, predicaba respeto por la autoridad espiritual. Creía firmemente que la estabilidad de la iglesia dependía de mantener la armonía, incluso cuando eso implicaba guardar ciertas inquietudes personales. Era respetada dentro del liderazgo. Las reuniones importantes contaban con mi presencia. Mi opinión era escuchada. Las mujeres me buscaban para consejo. Las familias confiaban en mí para acompañarlas en momentos de crisis. Bauticé hijos, celebré matrimonios, despedí a ancianos que partían en paz. Mi vida estaba entrelazada con la historia de esa comunidad. Amaba profundamente la obra. No era un trabajo, era mi identidad. Mi rutina diaria giraba alrededor del templo, de la enseñanza, de la oración colectiva. Mis amistades más cercanas estaban allí, mis recuerdos más significativos también. Cada banco del santuario tenía una historia para mí, cada rincón estaba cargado de memorias de servicio. Por eso es importante que entiendas que lo que hoy cuento no nace del resentimiento. No estoy hablando desde la amargura ni desde una herida abierta que busca desahogo. Estoy hablando desde la coherencia, desde la madurez que solo llega después de años de reflexión silenciosa. Hubo momentos en los que incluso yo misma rechacé cualquier insinuación de problema interno. Pensaba que quienes criticaban simplemente no entendían el funcionamiento espiritual de una iglesia grande. Pensaba que las tensiones eran normales, que los errores eran humanos, que todo podía justificarse en nombre del crecimiento y la protección de la obra. Si alguien me hubiera dicho hace 10 años que algún día estaría contando esta historia, no lo habría creído, porque en ese entonces mi confianza en la estructura era absoluta. Confiaba en los líderes, confiaba en los procesos, confiaba en que, aunque no supiera todos los detalles, las decisiones siempre tenían un fundamento correcto. Mi fe nunca estuvo en duda, mi lealtad tampoco. Eso es lo que más me costó enfrentar después, porque cuando algo empieza a incomodar tu conciencia y tú has sido leal durante décadas,
El conflicto no es pequeño, no es fácil cuestionar aquello a lo que has entregado tu vida, no es sencillo mirar hacia atrás y revisar convicciones que parecían inquebrantables. Yo no buscaba fallas, no estaba investigando irregularidades, no caminaba por los pasillos sospechando de todos. Mi corazón estaba alineado con la misión, mi intención era servir hasta el final de mis días en ese altar, pero precisamente por eso, por haber sido fiel, por haber sido parte del liderazgo, por haber defendido la institución con sinceridad, lo que ocurrió después tuvo un peso tan profundo en mi conciencia. No se trataba de rumores externos, no se trataba de comentarios de pasillo, se trataba de algo que yo misma presencié, algo que no podía ignorar. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, quiero que tengas clara una verdad: no hablo como enemiga de la Iglesia, hablo como alguien que la amó, como alguien que creyó, como alguien que dio su tiempo, su energía, su salud y su vida a esa obra. Si hubiera querido dañar, lo habría hecho desde el enojo, pero estoy aquí desde la serenidad. No quiero destruir la fe de nadie, quiero que la fe sea más fuerte que cualquier estructura humana. Fui una pastora fiel, fui obediente, fui defensora, fui parte del sistema, y precisamente por eso mi testimonio no puede descartarse como rebeldía tardía. Lo que cuento no nace de la falta de fe, sino de la necesidad de coherencia, porque llega un momento en la vida en el que no basta con haber sido leal hacia afuera, también debes ser leal hacia tu propia conciencia, y ese momento, aunque tardó años en madurar dentro de mí, finalmente llegó. Durante décadas mi vida giró alrededor del altar. No era simplemente el lugar donde predicaba los domingos, era el centro de mi rutina, de mis decisiones y de mis afectos. Me levantaba antes del amanecer, cuando la ciudad todavía dormía y el silencio parecía más propicio para escuchar a Dios. Preparaba café, abría mi Biblia llena de anotaciones y comenzaba a estudiar. Subrayaba versículos, comparaba traducciones, escribía bosquejos en cuadernos que aún conservo. Muchas veces el sol salía y yo seguía allí, puliendo una frase, buscando una aplicación práctica, preguntándole al Señor cómo hablar al corazón de las personas. No preparaba mensajes por obligación, lo hacía con reverencia. Cada sermón era una responsabilidad sagrada. Pensaba en las viudas que se sentaban en la tercera fila, en los jóvenes confundidos que buscaban dirección, en los matrimonios en crisis que esperaban una palabra de esperanza. No quería hablar por hablar, quería edificar. La oración constante era mi refugio. Oraba antes de cada reunión, antes de cada consejería, antes de cada decisión. A veces caminaba sola por el templo vacío, tocando los bancos mientras intercedía por quienes se sentarían allí horas después. Conocía nombres, historias, heridas. Mi intercesión no era genérica, era personal. Pedía por hijos rebeldes, por enfermedades silenciosas, por deudas que nadie se atrevía a confesar públicamente. Las madrugadas no eran sacrificio pesado, eran parte natural de mi entrega. Ayuné incontables veces por la iglesia. Recuerdo jornadas completas sin comer, con la convicción de que Dios debía sostener esa obra. Creía firmemente que el crecimiento espiritual de la congregación dependía también de nuestra disciplina y nuestra búsqueda sincera. La consejería a familias ocupaba gran parte de mi semana. Recibía parejas al borde del divorcio, madres desesperadas por sus hijos, hombres cargando culpas que no sabían cómo manejar. Escuchaba sin reloj, sin prisa. Lloré con muchas de esas personas. Me quedé después de cultos hasta tarde para asegurarme de que nadie se fuera con el corazón pesado. Mi casa también fue extensión del ministerio. Muchas conversaciones difíciles ocurrieron en mi sala, alrededor de una mesa sencilla. No era una pastora distante. Estaba presente en cumpleaños, en hospitales, en funerales. Celebré nacimientos y despedí vidas. Mi agenda estaba llena, pero mi convicción me sostenía. Sentía que todo valía la pena porque estaba sirviendo a Dios. Defendí públicamente al liderazgo cuando fue necesario.
Si alguien cuestionaba decisiones, yo respondía con argumentos bíblicos y llamados a la unidad. Creía que proteger la imagen de la Iglesia era proteger la obra misma. Enseñaba que la crítica debía manejarse con prudencia y que la división era peligrosa. Lo decía convencida, no manipulada. El altar no era un lugar para mí, era mi vida, no era un escenario, era mi propósito. Cada vez que subía a predicar sentía un peso santo sobre mis hombros. No buscaba aplausos ni reconocimiento, buscaba fidelidad. Mi mayor satisfacción era ver a alguien salir transformado, reconciliado con su familia, restaurado en su fe. Mi identidad se construyó alrededor de ese llamado. Mis amistades más profundas nacieron allí, mis recuerdos más intensos también. Había días agotadores. Claro que sí, había críticas injustas y malentendidos, pero siempre respondía recordándome que el servicio genuino incluye sacrificio. Si alguna vez dudé de mi entrega, bastaba mirar mi calendario. No había vacaciones prolongadas, no había fines de semana libres. Siempre había una reunión, una visita, una planificación, y yo aceptaba cada compromiso con responsabilidad. Nunca fui una figura decorativa. Trabajé activamente por el crecimiento espiritual y organizacional de la Iglesia. Por eso es importante comprender la dimensión de mi compromiso. No hablo desde la distancia, no soy una observadora externa, fui parte integral de la estructura, conocí procesos, dinámicas y decisiones. Estuve en reuniones estratégicas y también en momentos íntimos de oración colectiva. Durante años, cuando alguien mencionaba irregularidades o comentarios críticos sobre iglesias en general, yo respondía con firmeza: no todas son iguales. Nosotros servimos con integridad. Lo creía de verdad. Mi defensa no era ciega, era producto de mi experiencia diaria, que en muchos aspectos estaba llena de actos genuinos de amor y servicio. Había coherencia en mi entrega. Mi vida privada y mi vida pública estaban alineadas con lo que predicaba. No llevaba una doble moral. Lo que enseñaba, intentaba vivirlo. Por eso el proceso que vino después no fue resultado de hipocresía personal, sino de descubrimientos que desafiaron lo que siempre había asumido como inquebrantable. El altar no era simplemente madera y escalones, era el símbolo de todo lo que había construido, era el lugar donde derramé lágrimas, donde celebré victorias, donde proclamé esperanza, y precisamente porque representaba tanto, lo que ocurrió más adelante tuvo un impacto tan profundo en mí. Cuando entregas tu vida a algo, cuando sacrificas tiempo, energía y sueños personales por una causa, cualquier grieta en esa estructura no es superficial, es existencial, porque no solo cuestiona prácticas, cuestiona tu historia. Yo había vivido para ese altar, había organizado mi existencia alrededor de él, y esa entrega sincera es la razón por la cual lo que encontré después no pudo ser ignorado como un simple detalle menor. Mi vida estaba allí, mi corazón estaba allí, y mi conciencia, tarde o temprano, también tendría que enfrentarse a lo que esa misma estructura escondía. Con el paso de los años, mi rol dentro de la Iglesia me permitió ver algo que la mayoría de los miembros nunca llegaba a conocer. No hablo de pecados escandalosos ni de secretos oscuros todavía, hablo de dinámicas internas, de estructuras que no eran visibles desde los bancos del templo, porque cuando sirves en liderazgo durante décadas, inevitablemente entras en espacios donde las decisiones no se toman frente al púlpito, sino detrás de puertas cerradas. Las reuniones privadas comenzaron a formar parte de mi rutina. No eran encuentros espirituales de oración únicamente, eran sesiones estratégicas. Se hablaba de crecimiento, de expansión, de presupuestos, de posicionamiento. Se analizaban cifras, asistencia, ingresos, influencia en la ciudad. No digo que eso sea incorrecto por sí mismo, pero era una dimensión que la congregación nunca imaginaba. Mientras los domingos se predicaba sobre humildad y sencillez, entre semana discutíamos planes de expansión, estrategias de imagen y alianzas cuidadosamente calculadas.
Aprendí que existían niveles de información. No todos sabían lo mismo. No todos tenían acceso a las mismas conversaciones. Había círculos más internos y otros más periféricos. Las jerarquías estaban claramente definidas, aunque no siempre se reconocieran públicamente. Había voces que pesaban más que otras. Había opiniones que se tomaban como directrices casi inamovibles. Y aunque se hablaba de equipo pastoral, en la práctica ciertas decisiones ya estaban tomadas antes de que comenzara la reunión. Recuerdo reuniones donde planteaba preguntas legítimas sobre ciertos procesos. No era confrontación, era interés genuino por comprender, pero muchas veces la respuesta era evasiva o diplomática. Eso lo manejaremos internamente. No es necesario que todos sepan ese detalle. Confiemos en la dirección. Frases que parecían prudentes, pero que comenzaban a construir una cultura de compartimentos cerrados. Había conversaciones que no llegaban al público, decisiones sobre disciplina, sobre movimientos de liderazgo, sobre manejo de recursos, que se mantenían en absoluto silencio hacia la congregación. Se argumentaba que la transparencia total podría generar confusión o división, y durante mucho tiempo acepté esa lógica sin cuestionarla demasiado, porque confiaba. La iglesia que se veía los domingos no siempre era la que se vivía entre semana. Los domingos eran impecables, música afinada, mensajes estructurados, ambiente cuidado, se hablaba de amor, de unidad, de servicio. La congregación veía armonía, pero entre semana había tensiones que no se mencionaban, desacuerdos que se resolvían con firmeza, decisiones que se comunicaban como inspiración divina, aunque hubieran sido fruto de largas discusiones estratégicas. Aprendí que el lenguaje también cambiaba según el contexto. En público se hablaba de guía espiritual, en privado se hablaba de posicionamiento, en público se mencionaba fe, en privado se analizaban proyecciones de crecimiento. No era necesariamente corrupción, pero sí una dualidad que comenzaba a incomodarme. Había protocolos para todo. ¿Quién podía acceder a ciertas áreas del templo? ¿Quién tenía autorización para revisar documentos? ¿Quién debía mantenerse al margen de determinados asuntos? Todo estaba organizado con precisión, y aunque eso podía interpretarse como orden, también generaba una distancia entre lo que la gente percibía y lo que realmente ocurría. En algunas reuniones escuché comentarios que jamás habrían sido pronunciados desde el púlpito, evaluaciones sobre miembros influyentes, consideraciones sobre donantes importantes, estrategias para manejar situaciones delicadas sin afectar la reputación, siempre con el argumento de proteger la obra. Yo misma participé en decisiones que, en ese momento, consideré necesarias para preservar la estabilidad. Nunca actué con mala intención, pero poco a poco empecé a notar que la prioridad no siempre era la verdad completa, sino la imagen pública. No era un sistema abiertamente corrupto, era más sutil que eso, era una cultura que diferenciaba entre lo que debía mostrarse y lo que debía administrarse en silencio, y cuanto más tiempo pasaba en ese círculo interno, más consciente me volvía de esa diferencia. No todo era negativo. Hubo reuniones llenas de oración sincera y búsqueda espiritual genuina. Hubo decisiones sabias y responsables. Pero también existía una capa de estrategia institucional que la congregación nunca imaginaba, y esa distancia entre percepción y realidad comenzó a sembrar en mí una inquietud que no sabía cómo nombrar. No era una acusación, era una sensación, una tensión leve, pero persistente, como si hubiera dos narrativas coexistiendo, la pública y la interna. Durante años logré reconciliar ambas dentro de mi mente. Me decía que toda organización necesita estructura, que no todo puede comunicarse masivamente, que el liderazgo implica responsabilidades que no todos comprenden. Y tal vez en parte era cierto, pero también era cierto que algunas decisiones se tomaban pensando primero en la reputación y después en la transparencia, que ciertos temas se manejaban con excesivo cuidado para evitar preguntas incómodas,
que algunas voces eran escuchadas solo hasta cierto punto. La iglesia que se veía los domingos no siempre era la que se vivía entre semana. Esa frase comenzó a resonar dentro de mí cada vez con más fuerza, no como una acusación, sino como una constatación. Había una diferencia, y aunque al principio parecía pequeña, con el tiempo empezó a crecer. En mi conciencia, no imaginaba aún lo que descubriría después, pero esa tensión inicial, esa percepción de dos realidades paralelas, fue el primer paso hacia algo que cambiaría mi manera de entender todo lo que había defendido durante años. Con el paso del tiempo, aquella leve tensión que había comenzado a percibir en las reuniones internas empezó a tomar forma en pequeños detalles. Nada escandaloso, nada que pudiera señalar con el dedo y decir, esto está mal. Eran señales sutiles, casi invisibles para quien no estuviera dentro, pero yo estaba dentro, y cuando llevas décadas en un lugar, aprendes a notar hasta el cambio más mínimo en el ambiente. Las primeras señales no llegaron con ruido, llegaron con silencio. Comencé a notar que ciertas áreas del templo tenían acceso restringido. No me refiero al despacho pastoral habitual, sino a espacios que antes eran comunes para el equipo y que, poco a poco, empezaron a cerrarse bajo el argumento de reorganización o seguridad administrativa, llaves nuevas, cerraduras cambiadas, permisos que ahora necesitaban aprobación especial. Cuando preguntaba, la respuesta era siempre amable, pero imprecisa. Nos estamos reorganizando. Es solo algo temporal. Es mejor que no todos entren allí. Nada contundente, nada concreto. En más de una ocasión solicité revisar algunos documentos administrativos relacionados con decisiones recientes. No era desconfianza, era parte de mi responsabilidad pastoral entender el panorama completo. Sin embargo, empecé a recibir respuestas evasivas. Eso lo está manejando el consejo. No te preocupes por ese detalle. Confía. Todo está bajo control. Confía. Esa palabra empezó a repetirse con frecuencia. También percibí cambios de actitud en algunos líderes. Personas con las que había trabajado hombro a hombro durante años comenzaron a mostrarse más reservadas. Conversaciones que antes fluían con naturalidad ahora se interrumpían cuando yo entraba en la sala. Miradas rápidas. Entre ellos, cambios de tema demasiado abruptos. No era paranoia, era intuición alimentada por experiencia. En una ocasión específica, entré al templo en un horario poco habitual porque había olvidado unos apuntes. Desde el pasillo escuché voces en el salón principal. No era extraño que hubiera reuniones, pero el tono me llamó la atención. No era oración, era discusión contenida. Cuando me acerqué, el ambiente cambió de inmediato. Sonrisas tensas, frases incompletas. Luego seguimos, y yo no formaba parte de ese luego. Comencé a notar que ciertos archivos físicos estaban guardados en un gabinete que ahora permanecía bajo llave. Durante años esos documentos habían sido accesibles para el equipo pastoral. De repente, se volvieron intocables. No se anunció nada oficialmente, simplemente ocurrió. Cuando pregunté el motivo, la respuesta fue breve: es por orden. Orden, otra palabra que empezó a repetirse. Había puertas que nunca se abrían, y preguntas que nunca se hacían. Esa frase empezó a formarse en mi mente mucho antes de que la pronunciara en voz alta, porque el ambiente general no era de caos, sino de cautela, como si hubiera una línea invisible que no debía cruzarse, como si el simple acto de insistir en comprender fuera interpretado como falta de lealtad. Y yo siempre había sido leal. Recuerdo claramente una reunión donde se mencionó una situación delicada relacionada con un miembro influyente. La información fue mínima. Se pidió discreción inmediata. No se permitió profundizar. La explicación fue que proteger la imagen era fundamental para evitar confusión en la congregación. Nadie discutió, yo tampoco, pero algo en mí se inquietó. No era lo que se decía, era lo que no se decía. Las conversaciones comenzaron a dividirse en dos niveles:
lo oficial y lo implícito, lo que podía comunicarse abiertamente y lo que debía mantenerse dentro de un círculo reducido, y aunque yo formaba parte del liderazgo, empecé a sentir que ciertas decisiones se tomaban en un nivel aún más cerrado. Había espacios físicos que se volvieron simbólicos. Una pequeña oficina detrás del altar que antes era simplemente un depósito empezó a utilizarse para reuniones breves y privadas. Cuando pregunté su propósito, la respuesta fue vaga: es solo para temas administrativos. Pero nadie especificaba cuáles. No encontré nada en ese momento, no sextapruebas. No descubrí documentos comprometedores todavía, solo acumulaba impresiones, sensaciones que, por separado, parecían insignificantes, pero juntas comenzaban a dibujar un patrón. Los domingos todo seguía impecable, la música, los mensajes, las sonrisas. Yo misma predicaba con la misma pasión de siempre, pero internamente empezaba a experimentar una distancia difícil de explicar. No hacia Dios, no hacia mi fe, sino hacia ciertos procesos humanos que comenzaban a sentirse excesivamente controlados. Había puertas que nunca se abrían, y preguntas que nunca se hacían. Lo más inquietante no era la restricción en sí, sino la naturalidad con la que todos parecían aceptarla. Nadie insistía, nadie profundizaba, como si existiera un acuerdo tácito de no incomodar la estructura. Me pregunté muchas veces si estaba exagerando, si tal vez mi percepción estaba influenciada por cansancio o sensibilidad, pero cada pequeño detalle reforzaba la misma impresión. Algo se estaba manejando con demasiado cuidado, y el exceso de cuidado suele esconder algo más que prudencia. Aún no tenía pruebas, solo tenía conciencia, y la conciencia, cuando se despierta, ya no puede fingir que no ha visto nada. Esas primeras señales no fueron un escándalo, fueron un murmullo, un susurro constante que me recordaba que no todo lo que parecía orden era transparencia, y aunque todavía no sabía exactamente qué significaban esos cambios, supe que no podía ignorarlos indefinidamente. El día del descubrimiento no comenzó con tensión, fue un día común, aparentemente ordinario, uno de esos en los que el templo estaba casi vacío y el silencio permitía avanzar en tareas pendientes. Se había programado una pequeña remodelación en el altar, cambiar la alfombra, revisar el sistema eléctrico y reforzar una parte de la tarima que crujía levemente cuando alguien caminaba sobre ella. Nada extraordinario, nada urgente, solo mantenimiento. Yo decidí estar presente. Después de tantos años sirviendo, me gustaba supervisar esos detalles. Sentía que el altar merecía cuidado especial. Mientras los trabajadores levantaban la alfombra y movían algunos muebles, yo organizaba documentos en una mesa lateral. El ambiente era tranquilo, casi rutinario. Fue entonces cuando uno de los hombres comentó que una de las tablas parecía más gruesa que las demás. No tenía sentido técnico. La estructura debía ser uniforme. Lo dijo sin sospecha, como quien observa un detalle menor. Pero al intentar ajustarla, notó que estaba fijada de manera distinta, con tornillos más recientes que el resto del piso. Nada alarmante todavía. Pidió permiso para revisarla y yo asentí. Pensé que quizá era una reparación antigua. Cuando retiraron esa sección, apareció una pequeña cavidad. No era un hueco natural en la construcción. Estaba delimitado con precisión. No era improvisado. El corazón comenzó a latirme más rápido, aunque aún no sabía por qué. Dentro de ese espacio había una caja metálica, ajustada perfectamente al tamaño del compartimento. No estaba cubierta de polvo antiguo como el resto de la estructura. No parecía olvidada por décadas. Parecía colocada con intención. El trabajador me miró esperando instrucciones. Le pedí que la sacara. En ese momento, el silencio del templo se volvió pesado. Los sonidos cotidianos, martillos, pasos, el eco del espacio vacío parecían amplificarse. No supe explicar por qué, pero algo dentro de mí intuía que aquello no era un simple objeto extraviado. Cuando la caja fue colocada sobre la superficie del altar,
sentí una mezcla de incredulidad y temor. No era una sensación de curiosidad superficial, era una inquietud profunda, como si estuviera a punto de cruzar una línea invisible. No quiero revelar completamente lo que había dentro en este momento, porque lo importante no es solo el contenido, sino el contexto. Lo que me impactó no fue únicamente el objeto en sí, sino el hecho de que estuviera allí, deliberadamente oculto bajo el lugar que simbolizaba verdad, transparencia y santidad. No era una casualidad estructural, no era una falla arquitectónica, era un espacio creado con propósito. Mientras sostenía esa caja, entendí algo que me heló por dentro. Lo que encontré no estaba allí por descuido, estaba allí porque alguien quería que permaneciera oculto. Ese pensamiento no surgió de paranoia, surgió de lógica, la precisión del compartimento, la forma en que estaba asegurado, la ausencia de registros sobre esa modificación. Nada indicaba accidente. Sentí un peso físico en el pecho, no por lo que todavía no había visto con detalle, sino por la implicación de lo que ese ocultamiento representaba. El altar había sido para mí símbolo de entrega absoluta, de transparencia ante Dios y ante la congregación, y ahora, debajo de ese mismo altar, había algo guardado en secreto. Los trabajadores comenzaron a inquietarse. Uno de ellos preguntó si debía llamar a alguien más del liderazgo. Dudé. Durante unos segundos consideré cerrar la caja y devolverla al compartimento como si nada hubiera ocurrido. Nadie más estaba allí. Podía manejarlo internamente. Podía proteger la imagen, como tantas veces había hecho. Pero ya no era lo mismo. Decidí abrirla. No describiré ahora cada detalle de su contenido, solo diré que no eran objetos triviales ni papeles sin importancia, eran elementos que no deberían estar escondidos bajo un altar, eran pruebas de decisiones que jamás se habían comunicado, eran piezas que no encajaban con los discursos públicos de integridad absoluta. Mi mente comenzó a repasar años de reuniones privadas, de puertas cerradas, de respuestas evasivas. Todo adquiría una nueva perspectiva. Las restricciones de acceso, los cambios de actitud, las conversaciones interrumpidas. El altar no era solo símbolo espiritual, también había sido utilizado como escondite físico. Sentí una mezcla de traición y responsabilidad. Traición porque aquello cuestionaba décadas de confianza. Responsabilidad porque ahora yo sabía algo que no podía ignorar. El trabajador, sin comprender la dimensión de lo que ocurría, preguntó si debía continuar con la remodelación. Le pedí que hiciera una pausa. Necesitaba pensar, necesitaba entender. Miré el altar vacío, sin alfombra, sin púlpito, sin adornos. Despojado de su apariencia solemne, parecía más frágil, y en esa desnudez estructural comprendí que lo que se escondía debajo no era solo material, era simbólico. No fue un descubrimiento cinematográfico, no hubo luces apagándose ni gritos, fue mucho más silencioso, y precisamente por eso, mucho más perturbador. Esa tarde regresé a casa con la sensación de que algo irreversible había ocurrido, no porque hubiera decidido hablar aún, sino porque ya no podía volver a mirar el altar con la misma inocencia. Lo que encontré no estaba allí por descuido, estaba allí porque alguien quería que permaneciera oculto, y cuando algo se esconde deliberadamente bajo el lugar donde se predica verdad, la pregunta ya no es solo que se ocultó, la pregunta es por qué. Cuando abrí aquella caja no sentí inmediatamente rabia, sentí incredulidad, como si mi mente necesitara unos segundos para aceptar que aquello era real. No era una caja antigua olvidada por el tiempo, no era un objeto decorativo guardado por error. Su contenido estaba organizado, protegido, clasificado. Nada allí parecía accidental. No voy a describir cada detalle ahora, porque lo que más impacta no es una lista fría de elementos, sino el significado que tenían. Había documentos cuidadosamente archivados, hojas con firmas, reportes que no coincidían con lo que se comunicaba públicamente, notas internas que hablaban de manejo estratégico de situaciones delicadas, todo redactado con lenguaje formal,
casi técnico, pero con una intención clara, controlar la narrativa. También había sobres cerrados con fechas recientes. No eran reliquias del pasado, eran registros activos. Eso fue lo que más me estremeció. No se trataba de un error antiguo ya corregido, era algo vigente. Mientras pasaba cada página, reconocí nombres, personas que conocía, situaciones que recordaba. Haber vivido desde otra perspectiva, comencé a conectar piezas, comentarios evasivos, cambios repentinos en versiones oficiales, explicaciones que en su momento acepté sin profundizar. Había evidencia de encubrimiento, aunque la palabra suene fuerte, no era una confesión explícita, pero sí una estructura diseñada para minimizar daños públicos. Instrucciones sobre cómo presentar ciertos hechos ante la congregación, recomendaciones sobre qué términos usar y cuáles evitar, listas de temas sensibles que no debían abordarse desde el púlpito. Uno de los documentos hablaba de una situación específica que yo recordaba vagamente. En aquel entonces se nos dijo que había sido un malentendido menor, pero lo que tenía en mis manos mostraba un nivel de gravedad que jamás se comunicó. No voy a detallar el caso ahora, pero sí diré que involucraba a alguien vulnerable. Había también objetos personales que no deberían haber estado allí. No eran símbolos espirituales, no eran instrumentos litúrgicos, eran elementos que confirmaban que ciertas decisiones no habían sido tan transparentes como se proclamaba. Mi respiración se volvió más lenta, más pesada, no por sorpresa absoluta, sino por la confirmación de una sospecha que había estado creciendo silenciosamente dentro de mí. Las puertas que nunca se abrían, las preguntas que nunca se hacían, ahora tenían contexto. Lo que vi no fue un simple error administrativo, fue un sistema de protección cuidadosamente construido, un mecanismo donde la prioridad no era la verdad completa, sino la estabilidad de la imagen institucional. Había señales claras de manipulación, no manipulaciones evidentes en el sentido dramático, sino ajustes estratégicos del discurso, cambios en la forma de contar los hechos, omisiones deliberadas, reuniones privadas donde se decidía qué versión debía llegar al público. Recuerdo una hoja específica donde se hablaba de evitar escándalo innecesario para preservar la confianza. Esa frase parecía prudente, pero al leer el contexto completo entendí que preservar la confianza significaba ocultar información relevante. No todo lo que estaba allí implicaba delito, no todo era corrupción descarada, pero sí evidenciaba una cultura donde proteger la estructura era más importante que exponer la verdad en su totalidad. Y lo más impactante fue darme cuenta de que yo, sin saberlo, había sido parte de esa narrativa parcial. Había repetido versiones suavizadas, había defendido decisiones basadas en información incompleta. Ese altar que predicaba verdad estaba cubriendo algo muy distinto. Esa frase resonó en mi mente con una fuerza que no pude ignorar. El lugar donde hablábamos de integridad absoluta había sido utilizado como escondite físico y simbólico. No cerré la caja inmediatamente. Me quedé allí varios minutos, mirando los documentos extendidos sobre la superficie del altar desmontado. Pensaba en cada rostro que se sentaba los domingos con confianza plena. Pensaba en las mujeres que me pedían consejo creyendo que nuestra iglesia era ejemplo de transparencia. No quise sacar fotografías, no quise hacer copias en ese momento, solo absorbí lo que estaba viendo. Necesitaba estar segura de que no estaba interpretando mal. Volví a leer varias páginas, revisé fechas, analicé firmas, todo era real. Sentí un conflicto profundo. Parte de mí quería buscar una explicación inmediata del liderazgo. Parte de mí sabía que cualquier conversación inicial estaría rodeada de justificaciones. Y otra parte, comprendía que, desde ese instante, ya no podría fingir ignorancia. No revelaré aún todos los detalles porque el punto no es el sensacionalismo. El punto es entender que lo que Sexta cambió la manera en que interpreté años de decisiones internas. Cambió mi percepción de ciertas casualidades. Cambió mi comprensión del silencio institucional. Ese altar que predicaba verdad
estaba cubriendo algo muy distinto, y cuando una verdad física aparece bajo un símbolo espiritual, ya no se puede separar una cosa de la otra. Salí del templo esa tarde con la caja nuevamente cerrada, pero con mi conciencia abierta como nunca antes. No sabía qué haría con esa información, no sabía cómo enfrentar lo que significaba, pero sabía algo con certeza: ya no podía volver a mirar el altar sin recordar lo que había debajo, y cuando la conciencia ve, aunque el resto del mundo no lo sepa aún, el silencio empieza a pesar más que el miedo. No tardaron en darse cuenta de que yo sabía, no porque hiciera un anuncio, ni porque confrontara públicamente a nadie. Bastó una conversación privada, bastó una pregunta directa en el tono equivocado, bastó que mi expresión ya no fuera la misma cuando se mencionó cierto tema. Pedí hablar con dos de los líderes principales. No fui agresiva, no fui acusatoria, coloqué la caja sobre la mesa y simplemente pregunté: ¿por qué esto estaba bajo el altar? Hubo un silencio largo, un silencio que decía más que cualquier explicación inmediata. La primera reacción no fue enojo, fue estrategia. Me explicaron que todo tenía contexto, que algunos documentos eran malinterpretables fuera de su marco interno, que ciertas decisiones habían sido necesarias para evitar un daño mayor, que proteger a la congregación implicaba manejar información con prudencia. Prudencia, la palabra volvió a aparecer. Intentaron tranquilizarme, me recordaron mis años de servicio, mi trayectoria, mi influencia. Me dijeron que una persona con mi experiencia debía comprender la complejidad del liderazgo, que no todo puede comunicarse abiertamente sin generar caos. Pero cuando insistí en la falta de transparencia, el tono cambió sutilmente. Comenzaron a insinuar que tal vez estaba cansada, que después de tantos años era normal sentirse saturada, que el desgaste emocional puede afectar la percepción. No lo dijeron directamente, pero estaba implícito. Mi interpretación podía estar influenciada por fatiga o sensibilidad excesiva. Fue un intento elegante de desacreditar sin acusar. Luego vino la frase que marcó el inicio del verdadero sistema del silencio: por la obra. Debemos manejar esto con discreción. Por la obra. Esa expresión había sido siempre noble para mí, ahora adquiría otro matiz. No era una invitación a la oración, era una instrucción de contención. Me pidieron que no compartiera el hallazgo con nadie más del equipo pastoral hasta evaluar la mejor manera de proceder. Me aseguraron que tomarían medidas internas, que revisarían procesos, que corregirían lo necesario, pero ninguna de esas promesas incluía transparencia hacia la congregación. Intentaron justificar lo encontrado como un asunto administrativo delicado, minimizaron su impacto, presentaron argumentos sobre estabilidad, reputación, protección de familias involucradas. Todo sonaba racional, todo parecía prudente, y sin embargo, algo no encajaba. No era solo la existencia de esos documentos, era la decisión deliberada de ocultarlos físicamente bajo el altar. Comencé a notar cambios inmediatos en el trato hacia mí. Reuniones a las que antes era invitada dejaron de convocarme. Conversaciones que antes fluían se volvieron breves y superficiales. No hubo confrontación directa, pero sí una distancia creciente. En una reunión posterior, uno de los líderes mencionó, casi en tono casual, que las interpretaciones precipitadas pueden dañar ministerios enteros. No dijo mi nombre, pero el mensaje era claro: cualquier intento de cuestionar públicamente sería interpretado como irresponsabilidad. Ese fue el momento en que entendí algo más profundo que el contenido de la caja. No era un error aislado, era un mecanismo de protección. La estructura estaba diseñada para absorber cualquier intento de exposición, no mediante amenazas abiertas, sino mediante presión psicológica, mediante apelaciones a la unidad, mediante recordatorios de mi trayectoria, mediante la sugerencia de que hablar podría destruir lo que tanto amaba. Me preguntaron si quería ser responsable de dividir la iglesia, si quería que años de crecimiento espiritual se vieran afectados por un mal manejo de información.
Si realmente estaba dispuesta a poner en riesgo la fe de cientos por un asunto que podía resolverse internamente, la narrativa cambió de inmediato. Ya no se trataba de lo que estaba bajo el altar, se trataba de mi reacción ante ello. Intentaron convencerme de que guardar silencio era un acto de madurez, que los líderes espirituales deben saber cuándo hablar y cuándo callar, que la transparencia total no siempre edifica. Comencé a sentir el peso de un sistema que no se sostenía solo por decisiones ocultas, sino por la cultura que las protegía, una cultura donde cuestionar se confundía con deslealtad, donde insistir en claridad podía interpretarse como ambición o resentimiento. Me recordaron todo lo que había construido allí, mis años de servicio, mi reputación intachable, mis relaciones, de forma implícita. Me hicieron entender que todo eso estaba en juego. No hubo gritos, no hubo amenazas explícitas, fue más sutil que eso. Fue un intento constante de redefinir la realidad, de hacerme dudar de mi propia percepción, de sugerir que lo que había visto no era tan grave como parecía. Pero yo había leído los documentos, había visto los nombres, había conectado las fechas. No se trataba de imaginación. El sistema del silencio no funciona por coerción abierta, funciona por lealtad emocional, por miedo a dañar lo que amas, por el peso de la historia compartida. Y yo amaba esa iglesia. Ese era el mayor conflicto, porque ahora entendía que el problema no era solo lo que se escondía, sino la estructura que garantizaba que siguiera escondido. No era un error aislado, era un mecanismo de protección, y cuando una institución desarrolla mecanismos para proteger su imagen por encima de la verdad completa, el silencio deja de ser prudencia y comienza a convertirse en complicidad. Esa revelación fue más perturbadora que el contenido mismo de la caja, porque los objetos pueden retirarse, los documentos pueden archivarse, pero una cultura de silencio es mucho más difícil de desmontar, y en ese momento supe que lo que enfrentaba no era un incidente puntual, era un sistema. Después de aquella conversación entendí que la verdadera batalla no sería externa, sino interna. Nadie me gritó, nadie me expulsó, nadie me acusó directamente. El conflicto comenzó dentro de mí, en el espacio más difícil de ordenar a mi conciencia. Durante años fui leal, no una lealtad superficial, sino profunda, construida con sacrificio y convicción. Mi identidad estaba entrelazada con esa iglesia, mis recuerdos, mis amistades, mi historia espiritual. ¿Cómo podía ahora poner en riesgo todo eso por algo que, aunque grave, todavía no había salido a la luz pública? La lealtad me susurraban, protege la obra, no destruyas lo que ayudaste a construir. Pero la conciencia respondía, la obra no necesita protección basada en silencio. Ese diálogo interno no me dejó dormir durante semanas. Me despertaba de madrugada recordando cada documento, cada firma, cada omisión. Luego recordaba los rostros de las personas que confiaban en mí, mujeres que me habían abierto su corazón, jóvenes que buscaban guía, ancianos que oraban por el liderazgo con devoción absoluta. Si hablaba, podía generar escándalo, y el escándalo no es solo un titular o un rumor, es un terremoto emocional, es confusión, es dolor, es desilusión. Pensaba en las familias frágiles cuya fe dependía de la estabilidad de esa iglesia. Tenía derecho a provocar una sacudida así, pero también pensaba en las personas afectadas por lo que se había ocultado, en quienes nunca recibieron una explicación completa, en quienes fueron silenciados con argumentos espirituales. El conflicto no era simple, lealtad versus conciencia, unidad versus verdad, imagen versus integridad. El miedo comenzó a tomar forma concreta. No era un miedo abstracto, era el temor real de perder mi comunidad, de dejar de ser parte de las reuniones donde había servido por décadas, de ver cómo las miradas cambiaban cuando yo entrara en una sala. Temía convertirme en la que habló, en la que dividió, en la que exageró. Sabía cómo funcionan las narrativas cuando alguien cuestiona desde dentro. La institución no necesita atacarte públicamente, basta con dejar caer insinuaciones sutiles.
También temía el aislamiento. La distancia emocional puede ser más dolorosa que cualquier confrontación abierta. Imaginaba domingos donde mi asiento quedaría vacío, reuniones donde mi nombre ya no sería mencionado, llamadas que dejarían de llegar. La soledad pesa especialmente cuando has dedicado tu vida a la comunidad. Recuerdo una tarde en la que caminé sola por el templo, cuando ya todos se habían ido. Me senté en uno de los bancos y miré el altar. Pensé en cada sermón que había predicado allí, en cada oración que había elevado, y me pregunté si estaba dispuesta a romper esa historia. El miedo no era a lo que había visto, era a lo que pasaría si hablaba. Esa frase comenzó a repetirse dentro de mí con una claridad dolorosa. No temía el contenido de la caja, temía las consecuencias de exponerlo. Temía el efecto dominó que podría desatarse, temía que algunos me creyeran y otros me acusaran, temía que mi trayectoria fuera reinterpretada bajo una nueva etiqueta. Había días en los que pensaba que tal vez era mejor callar, guardar lo visto como un conocimiento incómodo pero privado, seguir sirviendo mientras intentaba influir internamente para que las cosas cambiaran, sin escándalo, pero cada vez que consideraba esa opción, mi conciencia se inquietaba más, porque sabía que el sistema del silencio se sostenía precisamente en eso, en la decisión individual de cada persona de no incomodar. Comencé a aislarme incluso antes de que nadie me aislara oficialmente. Dejé de compartir mis pensamientos con facilidad. Medía mis palabras, observaba más de lo que hablaba. Sentía que caminaba en terreno frágil. La tensión emocional se reflejaba en mi cuerpo. Insomnio, dolores de cabeza, cansancio constante. No era solo estrés. Era el peso de una decisión que aún no tomaba. Pensaba en mi familia, en cómo serían afectados, en las preguntas que enfrentarían. Pensaba en mis años de servicio y en cómo podrían ser cuestionados. ¿Valía la pena arriesgar todo por coherencia? Pero también sabía que el silencio prolongado tiene un costo, erosiona la paz interior, te obliga a dividirte entre lo que sabes y lo que dices, y esa división es insostenible con el tiempo. La lealtad que siempre defendí comenzó a redefinirse. Comprendí que la lealtad ciega puede convertirse en complicidad involuntaria, que amar una institución no significa justificar todo lo que hace. El miedo no era a lo que había visto, era a lo que pasaría si hablaba, y sin embargo, algo dentro de mí empezaba a entender que el precio de callar podría ser más alto que el precio de hablar, porque perder comunidad duele, pero perder la coherencia duele más. Ese fue el punto más difícil de mi proceso. No el descubrimiento físico, no la conversación con el liderazgo, sino el enfrentamiento silencioso conmigo misma. Sabía que cualquier decisión tendría consecuencias, pero ya no podía fingir que no había visto, y cuando la conciencia despierta, el silencio deja de ser neutral, se convierte en elección. Hubo un momento específico que transformó toda mi lucha interna en una decisión inevitable. Hasta entonces yo estaba atrapada entre la lealtad y la conciencia, entre el miedo y la responsabilidad. Pero lo que ocurrió después ya no me permitió permanecer en esa zona gris. No fue un documento nuevo, no fue una discusión más con el liderazgo, fue una persona, una mujer joven, a quien llamaré Ana para proteger su identidad. Pidió hablar conmigo en privado. Su rostro estaba agotado. No era la primera vez que la aconsejaba, pero aquella tarde había algo diferente en su mirada. Cerró la puerta de mi oficina y comenzó a llorar antes de pronunciar una palabra. Entre lágrimas me relató una experiencia que, al escucharla, encajó con algunos de los documentos que yo había visto bajo el altar. Detalles que antes parecían administrativos ahora tenían rostro humano. No eran solo papeles, eran historias reales, eran heridas. Ella me explicó cómo había intentado hablar anteriormente, cómo había sido persuadida de manejar la situación con madurez espiritual, cómo se le había sugerido que evitar el escándalo era lo mejor para todos. No se le había gritado, no se le había expulsado. Simplemente se le pidió discreción. Por la obra, esa frase volvió a resonar en mi mente,
pero esta vez no como estrategia institucional, sino como peso sobre los hombros de una persona vulnerable. Mientras Ana hablaba, comprendí que el sistema que yo había estado analizando no era teórico, no era estructural únicamente, tenía consecuencias reales. Personas reales habían sido silenciadas para proteger la imagen. Sentí una mezcla de culpa y claridad. Culpa porque yo misma había defendido durante años esa cultura de prudencia y discreción. Claridad porque ahora el conflicto dejaba de ser abstracto. Después de esa conversación decidí revisar nuevamente los documentos. Con otro enfoque, ya no buscaba coherencia institucional, buscaba justicia humana, y lo que encontré fue evidencia imposible de negar. Fechas que coincidían, firmas que autorizaban ciertas decisiones, notas internas que indicaban cómo debía presentarse la situación públicamente. No era interpretación, era correlación. Pocos días después, uno de los líderes me llamó para hablar nuevamente del asunto. Su tono ya no era solo persuasivo, era preventivo. Me advirtió que ciertos comentarios estaban circulando y que era importante mantener unidad. Me recordó que mi trayectoria podía verse afectada si me asociaban con rumores. Fue un intento claro de silenciarme sin decir la palabra silencio. Ese fue el punto exacto donde algo dentro de mí cambió. No fue enojo, fue lucidez. Entendí que el altar no necesitaba defensa, necesitaba verdad. Durante años pensé que defender la institución era un acto de fidelidad. Pero ese día comprendí que la verdadera fidelidad no se dirige a una estructura, sino a la verdad que esa estructura afirma representar. Miré el altar vacío nuevamente esa semana, lo vi sin alfombra, con las tablas expuestas, recordando el compartimento oculto. Pensé en todas las veces que prediqué sobre integridad, sobre luz, sobre transparencia, y me hice una pregunta que ya no pude evitar. ¿A quién estoy defendiendo realmente si callo? La injusticia ya no era hipotética, tenía nombre, tenía lágrimas, tenía consecuencias. El liderazgo volvió a insistir en que todo podía manejarse internamente, que hablar públicamente solo generaría confusión, que la fe de muchos podría tambalearse, pero esta vez la narrativa ya no funcionaba igual en mi mente, porque la fe no se tambalea por la verdad. Se tambalea por la mentira sostenida. Ese fue mi despertar. No fue un estallido dramático, fue una convicción firme que se asentó dentro de mí con una calma inesperada. Entendí que proteger la imagen institucional a costa del silencio de una persona herida no era prudencia, era complicidad. Y comprendí algo más. El miedo que había sentido durante semanas no era señal de que debía callar. Era señal de que estaba a punto de hacer lo correcto. El altar no necesitaba defensa, necesitaba verdad. Esa frase dejó de ser reflexión y se convirtió en decisión, porque cuando la injusticia deja de ser teoría y se convierte en rostro humano, ya no puedes justificar tu silencio con argumentos estratégicos. Ese fue el momento que me despertó, no la caja, no los documentos, no las conversaciones tensas. Fue la conciencia al reconocer que la verdad estaba siendo sacrificada en nombre de la estabilidad, y cuando entendí eso, supe que ya no podía seguir siendo parte del mecanismo que yo misma había ayudado a sostener. Después de todo lo que viví, después de décadas de servicio, de lealtad y de silencio, comprendí algo que transformó por completo mi manera de entender la fe. No fue una revelación impulsiva, no nació del enojo, nació de una reflexión profunda, dolorosa y honesta. Durante mucho tiempo pensé que cuestionar era peligroso, que hacer preguntas podía debilitar la unidad, que insistir en transparencia podía ser interpretado como rebeldía, pero el día que vi con claridad lo que estaba ocurriendo, entendí algo que ya no pude negar: la fe no fue traicionada por quien preguntó, fue traicionada por quien ocultó. La fe no se rompe cuando alguien busca la verdad, se rompe cuando la verdad se esconde. Yo no hablo para destruir una iglesia, no hablo para alimentar rumores,
No hablo por resentimiento, hablo porque el silencio prolongado también se convierte en participación, y durante años participé sin saberlo en una cultura que confundía discreción con ocultamiento. La fe auténtica no necesita compartimentos secretos, no necesita cajas bajo el altar, no necesita mecanismos para proteger la imagen a costa de personas heridas. La fe verdadera puede soportar preguntas, puede enfrentar errores, puede reconocer fallas sin desmoronarse. Aprendí que proteger una institución no es lo mismo que honrar a Dios, que la unidad construida sobre omisiones no es unidad, es fragilidad, y que la transparencia no destruye lo sagrado, lo purifica. No todos los que callan lo hacen por maldad. Yo misma callé por lealtad, por amor, por miedo a causar daño, pero el amor mal entendido puede convertirse en complicidad involuntaria, y la lealtad sin conciencia puede sostener sistemas que necesitan ser confrontados. La fe no fue traicionada por quien preguntó, fue traicionada por quien ocultó. Esa frase resume todo mi proceso. No fue mi duda lo que dañó la fe, fue el encubrimiento. No fue mi conciencia lo que debilitó la Iglesia, fue la decisión deliberada de esconder lo que debía enfrentarse con humildad. Hoy entiendo que la fe madura no teme la luz, la busca, no teme el cuestionamiento honesto, lo abraza, no necesita protegerse con silencio estratégico, necesita integridad. Si tú estás viendo este video y alguna vez sentiste que tus preguntas eran incómodas, quiero decirte algo con claridad: preguntar no es traicionar, buscar verdad no es dividir, exigir coherencia no es rebelión, es madurez. Yo no dejé de creer, no abandoné mi fe, lo que abandoné fue la idea de que proteger estructuras humanas era más importante que honrar la verdad. Y esa decisión me dio una paz que el silencio nunca me dio, porque cuando eliges la verdad, incluso si pierdes posición, ganas coherencia, incluso si pierdes aplausos, ganas conciencia limpia, incluso si algunas puertas se cierran, tu interior se libera. Si crees que ninguna verdad debe esconderse bajo un altar, escribe en los comentarios: la verdad libera. Escríbelo no por mí, sino por ti, como una declaración de que tu fe no depende del miedo, de que tu conciencia tiene valor, de que la transparencia no debilita lo sagrado, lo fortalece. Dale like si crees que la fe debe construirse sobre integridad, no sobre silencio. Suscríbete si quieres seguir escuchando historias que no buscan escándalo, sino reflexión profunda, porque el propósito de este testimonio no es destruir, es despertar, no es dividir, es invitar a examinar. Las iglesias pueden cerrar puertas, pero la conciencia siempre encuentra la salida, y cuando la conciencia encuentra esa salida, el silencio deja de ser protección y se convierte en cadena. Yo elegí romper esa cadena, no por odio, no por venganza, sino por coherencia. La fe no fue traicionada por quien preguntó, fue traicionada por quien ocultó. Y cuando la verdad finalmente sale a la luz, no destruye lo auténtico, solo revela lo que nunca debió permanecer escondido.